Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda la psicóloga Diana Martínez. Soy profesora de la Facultad de Medicina, de la carrera de Medicina en el Departamento de Salud Digital. Y bueno, el video del día de hoy es con fines didácticos para poder explicar el tema de sistemas bayesianos en medicina. Este es un tema que pertenece al bloque 2 de la asignatura de Informática Biomédica. Entonces, vamos a comenzar. Eh, Previamente ya se subió un video acerca de las pruebas diagnósticas en donde se da como un preámbulo para obtener lo que son los valores de sensibilidad, especificidad, los valores predictivos y si tienen alguna duda sobre ese tema, se dirijan a ese video para poder precisamente dar este segundo paso a la parte de la probabilidad bayesiana que pues los conceptos están súper ligados. Entonces, ustedes van a dar cuenta que voy a tomar conceptos que ya se vieron previamente en esa clase. Pueden buscarlo porque voy a estar hablando como continuamente, voy haciendo referencia a esos conceptos anteriores que aquí se retoman. Entonces, es bien, bien importante que los tengan ya bien afianzados, bien aprendidos y previamente hayan esclarecido todas sus dudas. Bueno, pues por parte del departamento, pues lo que se nos solicita, que conceptos, pues muy, muy sencillos, van a ser como los temas generales, que es razonamiento bayesiano en medicina y además la certeza diagnóstica posterior a una prueba, ¿ok? Se pretende que podamos primero hacer como un pequeño resumen, ¿sí? Un recuento para conocer a qué se refieren después vamos a también entrar directamente a la parte del pensamiento frecuentista y bayesiano, el teorema de Bayes y el nomograma de Fagan. Vamos a dejar como pendiente otros dos subtemitas y otros dos resultados de aprendizaje para podernos enfocar como en la parte un poquito más compleja que nos va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces, los otros dos, abordarlos ya sea posteriormente en un video o directamente en las clases presenciales. Pero bueno, vamos a verlo desde esta forma. Primero, vamos a recordar qué son los LR. Primero, sabemos que los LR se le pueden llamar, si depende del autor, depende cómo lo estén redactando o la misma preferencia del investigador, los LR son los likelihood ratio, lo podemos encontrar como cocientes de probabilidad. Estos son indicadores que nos permiten combinar la sensibilidad y la especificidad sin recurrir a la prevalencia. Esto es importante porque adelante vamos a ver que sí vamos a utilizar la prevalencia para calcular la probabilidad posterior. Ok, los LR nos van a indicar enfermedad tenga un determinado resultado en comparación con los pacientes sin la enfermedad. ¿Okay? Por eso nos dice que podemos combinar la sensibilidad y la especificidad. ¿Okay? Y la utilidad de los LR reside en conocer la relevancia o fuerza de obtener un resultado positivo entre los enfermos y un resultado en la enfermedad. Y también nos va a permitir evaluar qué tan útil es hacer o no esa prueba diagnóstica. Vámonos con bueno, ya me iba directamente al ejemplo, pero bueno, aquí tenemos un recordatorio, ¿no? Muy importante en los LR. Recuerden que a no ser tanto positivo como negativo, entre más alejado del uno esté ese valor, más podemos confiar en sus resultados. Por tanto, los LR van a ir, los valores que tengamos del LR van a variar de entre el uno hasta el infinito, puede ser cualquier número, pero entre más grande sí es mejor para nosotros. Van a comprender valores entre cero y uno. O sea, entre más alejado el uno esté, mejor. A nosotros nos conviene que el LR sea mucho más pequeñito, ¿okay? Que se aleje mucho del uno. Ok. Y aquí también les dejo esta tablita que nos ayuda, ¿sí? Como a comprender el valor de LR positivo o negativo, lo podemos ubicar en esta tablita, ubicar cómo están unos rangos y entonces ustedes pueden interpretar el valor de este cociente de verosimilitud, ¿no? Que puede ser, bueno, por ejemplo, que puede ser concluyente o si recuerden que entre más cercano al uno esté, pues dice, esto no nos va a servir mucho, como que no podemos confiar tanto en los resultados de esta prueba, ¿vale? Entonces, eh, el LR positivo, sí, nos va a decir cuántas veces es más probable que un paciente sano, ¿no? Y entonces esta es la formulita para poder obtener este valor, que es igual a el R positivo, igual a la sensibilidad entre uno menos especificidad. Ahorita nos va a quedar más claro estos dos conceptos. Si no has visto el video anterior, estamos hablando respecto a la sensibilidad y especificidad. Aunque ahorita les voy a mostrar una tabla que es como un recordatorio y yo creo que de ahí se va a partir todo y te va a quedar un poquito más claro. ¿Ok? Y los LR negativo
nos dice, ¿cuántas veces es más probable que un paciente enfermo tenga una prueba negativa comparada? El R negativo es igual a 1 menos sensibilidad entre la especificidad. Muy bien. Ok. Vamos a ver un ejemplo ahora, ¿sí? Para fines recuerden que eso es con fines didácticos, para que, bueno, si no estuvieron en la clase o también necesitan aquí con un poquito más de, sí, un poquito más claro, de forma más concreta, a qué nos estamos refiriendo y ustedes puedan completar sus objetivos de la asignatura. Muy bien. Entonces, este ejemplo lo tomé justo de una revisión Sistema Crane. Bueno, justo es una revisión sistemática cuyo objetivo fue determinar la exactitud de este cuestionario, ¿no? Que es el cuestionario para informantes sobre el deterioro cognitivo de personas mayores. Estos lo utilizan para la detección de demencia, ¿ok? Entonces, vamos a ver pues la capturita de, este, de esta revisión, de este documento, por si lo quieren leer o si lo quieren leer un poquito más a detalle. Y en la parte derecha, justo les puse en una tablita como los resultados principales que los obtuve a partir del resumen, ¿no? Esto no viene como que yo elaboré para poderles explicar, ¿no? Entonces nos dice, bueno, de este estudio, el total de participantes fue de 2.644 individuos, ¿no? Por eso el total es N. ¿Ok? De esos 2.644, la prevalencia de demencia es el punto del cambio decimal, el porcentaje. Yo les sugiero siempre que si utilizan porcentajes, si utilizan números decimales, siempre utilicen números decimales y no los estemos cambiando porque esto puede ser un factor de confusión y de ahí recordemos, si hay alguna cosa que está por ahí rara, esto es motivo para que podamos pues cometer un error y todo lo demás esté mal. Ok, entonces nos dicen que de esta revisión se encontró que la sensibilidad de este cuestionario es de 0.8, ¿ah? Nuestra tasa, ¿sí?, de verdaderos es de 0.84, es decir, nuestra tasa de verdaderos negativos. Y el LR positivo y el LR negativo, el positivo es de 5.2 y el LR negativo es de 0.23. Ahora, en palabras sencillas, nos dice que en esta prueba con demencia tengo una prueba positiva comparada con un paciente sano o con una persona que no tiene demencia. ¿Ok? Y es 0.23 veces más probable que un paciente con demencia tenga una prueba negativa comparada con un paciente sano. Vamos otra vez, se los puse aquí. Tenemos en medio la misma tablita con la misma interpretación, tal cual lo estoy poniendo literalmente de las diapositivas anteriores. Entonces, ¿qué nos dice eso? LR positivo nos dice que esta prueba, con 5.2 aciertos por cada error en resultados positivos. ¿Ok? Otra vez, la prueba va a tener 5.2 aciertos por cada error en resultados positivos. ¿Bien? Y el LR negativo nos dice que esta prueba va a tener 0.23 errores por cada, es decir, va a tener 23 errores por cada 100 aciertos. ¿Ok? Y bueno, estos números, acuérdense que tenemos una tablita para poderlos ubicar y que ustedes puedan nuevamente interpretar estos valores y qué tanto podemos confiar en los resultados. Espero que con esto haya quedado como que un poquito más claro. Sí, incluso podemos hacer otros ejemplos con otras pruebas diagnósticas para ver los LR, sus valores y poderlos interpretar. Pero espero que al menos con este haya quedado como un poquito. Aterrizar en la parte del teorema de Bayes, es necesario hacer la diferencia entre dos tipos de probabilidades, la probabilidad frecuentista y la probabilidad condicional. Okay. Bueno, la probabilidad frecuentista, pues, es muy utilizada, si valga la redundancia, utiliza las características particulares de cada paciente. Es como algo súper general, ¿no? O sea, ejemplo, la probabilidad de que una mujer tenga cáncer de mama en el transcurso de su vida es del 13%. Es decir, 13 de cada 100 o 1 de cada 8. ¿Ok? Esa es la probabilidad de tener cáncer de mama. Pero si nos vamos a la probabilidad condicional, vamos a tomar en cuenta eventos o condiciones particulares para estimar una probabilidad más acertada. Vamos a agregar más condiciones particulares. Vamos a tomar el mismo ejemplo. La probabilidad de que una mujer tenga cáncer de mama, dado que es mayor a 50 años, 55 años, y tenga un pariente en primer grado, madre, hija, hermana,
que fue diagnosticado 26 de cada 100 o 2,6 de cada 10. Lo que nos dice la literatura es que cuando tú tienes un familiar en primer grado, fue diagnosticado con cáncer de mama, pues la probabilidad aumenta al doble, ¿no? Y les dejo un poquito, también igual la referencia por si quieren, pero eso es con fines de partes. ¿Ok? Entonces, uno es súper general, lo mismo decir, pues si es que eres mujer, pues tienes el 13% de probabilidad de tener cáncer. Pero si vemos mis condiciones particulares, si yo fuera una mujer que tiene más de 55 años y además tuvo cáncer, ¿sí? Y entonces mi probabilidad aumenta. Entonces, ya estas condiciones que predisponen a tener una probabilidad posterior. Entonces nos encontramos ya en el terreno del teorema de Bayes. El teorema de Bayes justo es esa probabilidad condicionada, ¿no? Representa una probabilidad condicional, algo que puede ocurrir luego de que se presentó o darse, pero para fines de la clase vamos a poner esta que es la mucho más sencilla. Entonces aquí tenemos que cambiarnos un poquito el chip y recordar pues, nuestras clases de conjuntos, verlo como conjuntos, porque justo vamos a ver qué hay para poder entender y obtener los datos de esta probabilidad posterior, ¿no? Entonces tenemos la P, que es probabilidad evento A, B, evento B. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A dado que ocurra B? Entonces, esta probabilidad la vamos a obtener a partir del cociente o de la división de la intersección de mi conjunto A más mi conjunto B, ajá, más a detalle con los siguientes ejemplos. Esta tablita creo que va a resumirlo bastante. De aquí vamos a poder expresarlo sí, con palabras y matemáticamente para aplicarlo con la fórmula de teorema de Bayes. Espero que quede claro con esta explicación. Vamos a pensar en los conjuntos. Entonces, recuerden que esto es mi tabla de 2 por 2, ¿sí? Y en otro video les enseñé cómo cambiar estos datos a partir de una revisión sistemática, cómo completar su tablita y obtener ya valores predictivos y LR. Y vamos en la misma tablita, pero vamos con otra nomenclatura, ¿vale? Entonces, vamos a pensar que aquí donde está, tenemos nuestra columna, perdón, de enfermos, nuestra columna de sanos, vamos a pensar en conjuntos. Tenemos otro conjunto, ¿sí? Y también tenemos la fila de los resultados negativos de mi prueba, que es otro conjunto. Entonces, aquí puede haber muchas intersecciones, ¿vale? Bueno, si yo junto todos mis enfermos con mis sanos, pues voy a tener al total de mi población, al total de los participantes de este estudio de la pronto tenemos al conjunto de los enfermos y que recuerden que los enfermos nos van a permitir calcular ¿sí? cuál es la prevalencia de la enfermedad en este estudio, ¿sí? En este estudio. Entonces, si sabemos, partimos de que mis enfermos nos denotan la prevalencia de la enfermedad, mis sanos serán uno menos prevalencia, uno que es mi conjunto, que es mi universo, menos la prevalencia, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de relacionarlo, ¿no? Enfermos, mi prevalencia, sanos, uno menos prevalencia, ¿ok? Mente, ¿ok? En esta columnita. Tenemos mis enfermos con un resultado positivo, tenemos mi tasa de verdaderos positivos, es decir, la sensibilidad. Si en este mismo conjunto tenemos a los enfermos, pero que su prueba salió negativa, tenemos una tasa de falsos y los enfermos con resultados negativos es mis falsos negativos, hacemos esto lo podemos llamar también como 1 menos sensibilidad, porque acuérdense que tenemos el conjunto de sensibilidad, que son los enfermos con resultado positivo, menos los enfermos con el resultado negativo, es 1 menos sensibilidad, ¿ok? Ahora, vámonos con los sanos. Recuerden que los sanos también lo vamos a poder denotar como 1 menos prevalencia, al conjunto de los enfermos. Estamos haciendo esa separación, ¿ok? Entonces, las personas sanas, las personas sanas con un resultado negativo, vamos a empezar así, los sanos, que mi tasa de verdaderos negativos. ¿Y cuál es la tasa de los verdaderos negativos? La especificidad. Por tanto, los sanos que tienen un resultado positivo, ajá, es un error ahí de la prueba, nos va a permitir obtener mi tasa de falsos positivos, es decir, uno menos especificidad. Si los sanos con un resultado positivo es uno menos especificidad, estamos viendo un conjunto diferente, ¿vale? Espero que con esto haya quedado como un poquito claro. Es cuestión como de poder imaginarnos la parte de los conjuntos e irlos uniendo, pero hay que trabajar en eso para que lo puedan tener un poquito más. ¿Están dudando de cómo va,
Si no se acuerdan, vean esta tabla que va a ser como muy útil. Ahora, les voy a cambiar la forma de verlo. Esto está en una tablita, vamos a llamarlo así como de 2 por 2, pero aquí se los muestro de otra forma. Aquí lo único que... Ok, tenemos exactamente lo mismo. Voy a bajar esto aquí que a mí me estorba. Ok, tenemos a mi conjunto de enfermos que dijimos que son la prevalencia y mi conjunto de sanos que es uno menos prevalencia. ¿Ok? Bueno, vámonos al conjunto de prevalencia. Personas enfermas con mi prueba, es decir, la sensibilidad. Los enfermos con una prueba negativa, tasa de falsos negativos, por tanto es uno menos sensibilidad. ¿Ok? Ahora, mis pacientes sanos. Recuerden que los sanos es uno menos prevalencia. Entonces, sanos con una prueba negativa es mi tasa de verdaderos negativos, es decir, la especificidad. Uh-huh. Y tenemos positiva, es decir, una tasa de falsos positivos, esto es uno menos especificidad. ¿Ok? Bueno, hasta aquí todo, espero que vaya quedando como muy claro. Ahora vamos vamos a ponerlo en palabras y vamos a ponerlo matemáticamente, porque de aquí vamos a aterrizarlo a la parte, ¿no? Ok. Entonces, otra vez. Eh, si agarramos esta casilla, que es mi tasa de verdaderos positivos, ¿qué es esto? Ah, pues tenemos a la intersección de mi conjunto de los enfermos con un resultado positivo, ¿ok? Y matemáticamente, con mi resultado positivo, que es sensibilidad, ¿ok? Ahora, seguimos en el mismo conjunto de los enfermos. Ok, si tenemos esta casilla que es la tasa de falsos negativos, la tasa de falsos negativos es la intersección entre enfermos, ¿sí? Y un resultado negativo, es decir, enfermos, matemática, ¿vale? Ok, ahora vámonos al conjunto de los senos. Ok. Mi tasa de verdaderos negativos. ¿Qué quiere decir eso? Ah, pues es la intersección del conjunto de mis pacientes sanos con un resultado negativo. Matemáticamente, ¿qué es esto? Recuerden que los sanos es uno menos prevalencia por mi resultado negativo, que es la especificidad. ¿Okay? Y por último, tenemos a la que bien lo podemos expresar como el conjunto, ¿sí? La intersección entre el conjunto de los sanos, pero con un resultado positivo. ¿Ok? Matemáticamente, otra vez, los sanos, ¿quiénes son? Uno menos prevalencia por uno menos especificidad, porque son mis tasa de falso. Vamos, ya tenemos listo, estamos súper listos para irnos al teorema. Okay. Ahora, vámonos aquí. Bien, tenemos, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente se encuentra enfermo, que presenta la enfermedad, dado que su prueba fue positiva? ¿Ok? Aquí lo tenemos, la probabilidad de que ocurra, dado su prueba positiva entre todos mis positivos. Uh-huh. Y entonces aquí se los puse con de estar enfermo, dado que mi prueba salió positiva. En palabras sencillas, vamos a recorrernos para acá abajo. Es decir, para calcular la probabilidad de que mi paciente esté enfermo, dado que mi prueba salió positiva, lo podemos obtener a partir de la tasa de mis verdaderos positivos, es decir, mi sensibilidad. ¿Y cómo lo obtenemos? Es prevalencia, por eso lo puse aquí, prevalencia por mi sensibilidad, entre la suma del producto, nuevamente, de mi tasa de verdaderos positivos, que es prevalencia por sensibilidad, más mi tasa de falsos positivos. ¿Cuáles son mis falsos positivos? Los sanos, que tienen una prueba positiva. Entonces, recuerden que ¿ok? Bueno, ahora vamos con la otra formulita, que es cuál es la probabilidad, pero de que mi paciente esté enfermo, dado que tiene una prueba negativa, ¿ok? Estoy enfermo, pero, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que yo pueda estar enfermo, pero mi prueba salió negativa, ¿ok? Ok, nuevamente aquí se los expo y vámonos rápidamente a la formulita. Okay. La probabilidad de que la persona esté enferma, dado que tiene una prueba negativa, es igual a la división o al cociente de mi tasa de falsos negativos, es decir, uno menos sensibilidad, entre la suma de mis tasas de falsos negativos, uno menos sensibilidad, más matemáticamente cómo lo podemos expresar. Tasa de falsos negativos. ¿Qué quiere decir eso? Prevalencia, porque otra vez estamos refiriéndonos a enfermos por uno menos sensibilidad, ¿ok? Porque es un falso negativo. Si fuera un enfermo, tendría que ser tendría que dar positivo, pero pues está dando, es un falso negativo, ¿eh? O sea, esto lo vamos a dividir nuevamente, prevalencia por uno menos sensibilidad, más, ¿a qué se refiere con la tasa de verdaderos negativos o la especificidad?
Ok, acuérdense que la especificidad es para los sanos y los sanos matemáticamente lo vamos a expresar como uno menos prevalencia por la especificidad. Bien, ok, vamos a pasar de forma muy práctica. Calcula el resultado. Espero que lo pueden ustedes ir haciendo porque, bueno, de esto pueden surgir más, más ejercicios. Calcula el resultado. Recuerda que estos pues, son con fines de enseñanza, entonces quizá algunos datos lo puedan ser, pueden tener otros datos de estadística, pero con fines de esta clase se va a utilizar esto. Ok. Paciente masculino en edad preescolar con sospecha de autismo se le aplica la siguiente prueba, que es la prueba A2. Ok. Se considera que es decir, 0.008%, así como la sensibilidad de la prueba A2 de 0.94 y la especificidad de 0.80. Si su prueba fuera positiva, ¿cuál sería su certeza de diagnosticarlo con autismo? Ok. Los datos que aquí les puse fueron obtenidos, bueno, de sitios, el resultado quizá puedan variar el valor de los datos, pero la sensibilidad y la especificidad sí fue obtenida justo de una revisión sistemática que está citada en el video anterior de pruebas diagnósticas. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la probabilidad de que este niño tenga autismo? Sí, dado que su prueba A2 por sensibilidad entre prevalencia por sensibilidad más uno menos prevalencia por uno menos especificidad. Ok, entonces, yo lo que les sugiero que cuando tengan algún ejercicio como este, primero, lo primerito que pueden hacer es hacer una tablita como la que les puse aquí arribita, ¿no? Obtengo el valor de uno menos prevalencia, la sensibilidad, obtengo el valor de uno menos sensibilidad, especificidad, uno menos especificidad. ¿Ok? Les sugiero que hagan eso de primera instancia, ¿vale? Entonces aquí nuevamente les repetí la fórmula, lo único que tengo que hacer es cambiar los valores, ¿sí? ¿Cuál es la prevalencia? Aquí está el dato. Por la sensibilidad, la suma de estos dos productos, nuevamente prevalencia por sensibilidad más uno menos prevalencia, que lo tengo de este lado, por uno menos especificidad. Y listo. Hago el cálculo, sí, hago el producto, hago la suma y esto me da la probabilidad ¿sí? Final, ¿sí? La probabilidad post prueba de que mi paciente tenga la enfermedad dado que su prueba salió positiva en A2 es de 0.03 o del 3%. ¿Ok? Va. ¿Qué tal si el mismo niño, sí, el mismo niño u otro niño, su prueba A2 fuera negativa? ¿Cuál sería su certeza de diagnosticarlo con autismo? Entonces, aquí les pongo la formulita, se los repito. ¿Cuál es la probabilidad de que esté enfermo dado que mi prueba salió negativa? Negativos, es decir, uno menos sensibilidad, entre, nuevamente, uno menos sensibilidad más la especificidad. ¿Ok? Y esto, hablándolo en conjuntos, tenemos prevalencia por uno menos sensibilidad, entre la suma de prevalencia por uno menos sensibilidad más uno menos prevalencia por especificidad. ¿Ok? Que es súper útil, es un tip, lo pueden hacer ustedes. Si necesitan hacerla, adelante, quienes lo hacen directo, pero yo para tener un poquitito más seguridad de que estoy haciendo bien las cosas, les pongo la tablita, ¿no? Pero esto es un tip para que ustedes puedan hacerlo. Entonces, realmente hay que sustituir valores. Aquí está la prevalencia, que es 0.008, la 1 menos sensibilidad, que es 0.06, aquí es el producto, nuevamente prevalencia por 1 menos sensibilidad, más 1 menos prevalencia, que es 0.992, por la especificidad, listo. Multiplicación, primero aquí recuerden, chicos, que primero se tiene que hacer la multiplicación, ¿sí? Y después hacemos la suma y finalmente hacemos la división. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente esté enfermo dado que su prueba salió negativa? ¿Ok? Bueno, ahora, bueno, esta tablita se las puse justo para mostrarles que la sensibilidad y la especificidad para el ejercicio que acabamos de hacer, la obtuve de aquí, justo para poder obtener la probabilidad, la parte de la prevalencia fue distinta porque aquí utilicé una prevalencia diferente a la que se reporta en este estudio, ¿ok? Pero bueno, aunque hay una forma mucho pero más sencilla de poder obtener la probabilidad post-prueba. Utilizar esta herramienta gráfica que es súper útil, que se llama nomograma de Fagan. Es una herramienta gráfica para estimar la probabilidad post-prueba, ¿sí? Es decir, las probabilidades bayesianas de que el paciente esté sano o enfermo, ¿no? Es decir, o sea, va a estimar el teorema de Bayes, gráfica de Fagan, van a poder ver un gráfico como este. Entonces, ¿qué es lo que necesito?
sí, para utilizar esta herramienta en lugar de hacer la fórmula. ¿Ok? Esto no quiere decir que siempre van a utilizar el homograma de Fagan. Tienen que ser muy cuidadosos en los valores que ustedes tengan, ujú, para poder, ya sea estimar la probabilidad post-prueba de Fagan, ¿ok? O quizá con valores predictivos. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Bueno, vamos a ver un gráfico como este en la primera columnita, en la primera línea. Ustedes van a ubicar la probabilidad previa o la prevalencia. Ustedes tienen que ubicarla aquí, ¿ok? Le ponen un puntito y dicen, aquí está mi probabilidad previa o prevalencia. Ustedes ven, hasta abajo dice razón de probabilidad. ¿Qué es la razón de probabilidad? Pues mi CLR, positivo y negativo. Entonces voy a ubicar en esta misma línea mi valor de mi LR positivo y mi LR negativo. Y la última línea, la última columnita, lo que nosotros vamos a hacer es trazar una línea, sí, recta, del punto de mi prevalencia con mi LR positivo, ¿sí? O mi LR negativo, no lo sabemos, esa línea hasta que toque o cruce, ¿sí? Mi tercera línea, que es mi probabilidad post-test. Y esto nos va a dar el valor, ¿sí? Aproximado, porque igual ahí no podemos tenerlo así tan justo. Y aquí tenemos un aproximado, pero también es súper útil. Entonces, vamos a hacerlo. Igual si ustedes recuerdan esta tablita, ¿sí? Este, este esquemita que les hice en el video anterior sobre pruebas diagnósticas que utilizamos justo con esa revisión sistemática, y aquí obtuvimos los valores que ustedes pueden apreciar, ¿no? Entonces, esta fue como la presentación final que se hizo de este ejercicio en el primer video, ¿ok? Entonces, vamos a pensar que ustedes tienen todo esto, o sea, que ustedes tienen sus valores predictivos, y tienen los LR, ¿okay? Como aquí está, ¿no? Entonces, acuérdense que para un homograma de Fagan necesitamos la prevalencia. Si no tienes la prevalencia, pero tienes los datos, si tienes los datos de cuántos enfermos tienes y cuál es tu total de la población, ese ejercicio te lo da, también lo puedes utilizar para ubicarlo en el homograma de Fagan. Entonces, vamos a utilizar esto para ver cómo queda. Bien, listo. Como acá no tenía la prevalencia, la tuve que obtener. Entonces, en este estudio de esta revisión sistemática para las pruebas de autismo, dice la 31 o de 71%. Y entonces, fíjense, aquí está, no, aquí está el puntitito, más o menos, ese es el punto 71, ¿ok? Bueno, en la segunda línea, en la segunda columna, que es lo que tenemos que ubicar, nuestro LR positivo y nuestro LR negativo. Listo, lo pueden usar incluso con otro color, no lo sé, para que usted 4.6, que queda más o menos aquí, y el LR negativo, que es de 0.07, que puede estar más o menos aquí. Entonces, trazas una línea recta que cruza la tercera línea, y entonces aquí tenemos nuestra probabilidad post prueba, ¿ok? ¿Cuál es la probabilidad de que mi niño en este estudio, sí, en este niño que tuvo una prueba positiva, tenga autismo? Pues esto no quiere decir que es del 92%, ¿ok? Pero si fuera negativa, la probabilidad de que tenga autismo es del 16%, es como muy bajo la probabilidad. Y entonces, de esta forma, nosotros podemos tener una mayor certeza cuando ustedes van a emitir la bibliografía, que ustedes pueden consultar, tanto de pues, las revisiones sistemáticas a las cuales aquí hice referencia, y también la bibliografía oficial, ¿sí? De justo del Departamento de Salud Digital, en donde pueden encontrar todos estos temas que se han desarrollado para con fines de la clase. ¿Ok? Bueno, pues espero que algo que no les haya quedado claro. Pueden dejarme sus dudas en los comentarios, escribirme directamente, y también pueden revisar el video 1 sobre pruebas diagnósticas. Nos vemos.